Tiempo atrás estudiamos la probabilidad de error de FSK binario a partir de una evaluación del receptor de correlación y de la probabilidad de que la métrica que calcula el receptor de correlación entregue un valor que lleve a una decisión equivocada. Y este cálculo lo desarrollamos y llegamos al resultado de la probabilidad de error de FSK binario, binario coherente ortogonal. El resultado, desde luego, es correcto, pero lo que no nos dio este procedimiento es una intuición de por qué esa es la probabilidad y qué es lo que podría hacerse para mejorar esa probabilidad de error. Y así es como entramos en toda la materia del espacio de señales, justificando que podría ser la herramienta a través de la cual este cálculo de probabilidad de error se vuelve más, no necesariamente más fácil, también, sin duda, pero a través de la cual este cálculo de probabilidad de error se vuelve visualmente más rico en términos de pistas, en términos de entendimiento de qué es lo que ocurre. Y tal vez con esta lámina quiero resumir a lo que llegamos con ese análisis del espacio de señales, donde entendimos muy bien de que las dos señales de FSK binario están localizadas sobre dos ejes, dos dimensiones distintas de una descomposición que hicimos justamente para construir este espacio de señales, y que hay una frontera de decisión que bisecta este ángulo, que es básicamente la mediatriz entre estos dos puntos de señal. Y quiero retomar en este punto justamente para evaluar ahora la probabilidad de error de bit de FSK binario en el espacio de señales, utilizando todas las herramientas del espacio de señales. Entonces, probabilidad de error de bit de BFSK en el espacio de señales. Y como vamos a ver, este cálculo se ve sustantivamente más simple, más simplificado, porque se realiza sobre todo lo que hemos construido en términos de conocimiento, en términos de concepto del espacio de señales. Entonces, comencemos primero dibujando ese espacio de señales de FSK binario. Y aquí lo que tenemos es la base Φ1, y aquí arriba lo que tenemos es la base Φ2. Y sabemos que sobre la base Φ1, en este punto de acá, tenemos el vector S1, S0, de la señal correspondiente a un 0. Y sabemos que este vector tiene dimensión 2 y componente raíz de e bit y 0 en las respectivas dimensiones. Por supuesto, raíz de e bit acá y 0 en la dimensión Φ2. Sabemos también que a una distancia raíz de e bit sobre el eje Φ2 tenemos al vector que representa la transmisión de un bit 1, y ese vector es 0 en la dimensión Φ1, por supuesto, y es raíz de bit en la dimensión Φ2. Ahora, si miramos con mucho cuidado, nosotros sabemos que estos vectores de señal, en general, son vectores cuyos elementos son complejos.
pero ya hemos discutido que en el caso particular de FSK binario, por la forma en que hemos escogido la base Φ1 y la base Φ2 como una normalización esencialmente de la señal del 1 y de la señal del 2, resulta que estos dos vectores tienen una componente en 0 y la otra componente es un valor real. Así que estos dos vectores en realidad están dentro del eje real de cada una de estas dimensiones Φ1 y Φ2 que son complejas. Por eso es que en realidad incluso podemos ir un paso más allá y no dibujar solamente Φ1 acá y Φ2 allá, sino que podemos dibujar directamente la parte real de Φ1 y la parte real de Φ2. Ahora, insisto, esto es una particularidad que aplica exclusivamente para FSK en esta representación en la cual cada base también es un múltiplo, una normalización de la señal FSK correspondiente. Sabemos también que este espacio vectorial tiene una mediatriz que es la frontera de decisión. Ahí está. Y para ser muy cuidadoso con las simetrías voy a correr el punto S0 un poquito hacia la izquierda, tal que realmente los ángulos y las distancias calcen bien. Ahora, supongamos que se realiza una transmisión de un 0 y este 0 se corrompe con ruido, entonces sabemos que ese ruido es un vector que podríamos representar tal vez así. Supongamos que esa es la realización del vector de ruido, entonces este vector de acá, desde el origen hasta acá, es el vector de la señal recibida. No lo voy a dibujar porque no es necesario. Ahora, una de las cosas que es interesante reconocer acá es que este vector de ruido es circularmente simétrico en torno a ese 0. Y la simetría circular de este vector permite descomponerlo en cualquier eje coordenado con cualquier orientación. Entonces, anotemos esa idea antes de aplicarla. Entonces, la simetría circular del ruido o del vector de ruido entre paréntesis de todos sus elementos permite descomponerlo en direcciones ortogonales arbitrarias, en componentes ortogonales arbitrarias. Entonces, en particular, lo que vamos a hacer, en vez de descomponerlo en una componente Φ1 y una componente Φ2, vamos a descomponerlo en una orientación que va hacia la señal del 0, perdón, hacia la señal del 1, así, y otra componente que va perpendicular a ella, así. Y vamos a llamar a la componente
perpendicular, la voy a dibujar en verde, la vamos a llamar n subperpendicular, y esto es un vector, por supuesto, y a la componente que va en dirección 0 a 1, la vamos a llamar n sub 0, 1. N sub 0, 1. Y esto también es un vector de ruido. Entonces, en particular, continuando acá, en particular, podemos escoger las direcciones 0, 1 y perpendicular. De aquí nace un vector n01 vector que sumado con un vector n perpendicular vector dan el vector de ruido. Y en estos, bajo este sistema de coordenadas, podemos decir que 1A solo n01 vector puede generar un error y no n perpendicular, porque acá da lo mismo cuán grande se materialice esta componente n perpendicular, no hay ningún valor de ella entre menos infinito y más infinito que haga que se cometa un error, que haga que el ruido n aterrice en el semiplano equivocado. Por lo tanto, los errores ocurren exclusivamente en función de cómo se materializó este error en dirección 0, 1, y ese error 0, 1, n sub 0, 1 vector, bajo, insisto, este sistema de coordenadas, ese vector tiene la forma n01 check y 0. En ese sistema de coordenadas tiene toda su energía en n01 check y 0 en la dirección perpendicular. Y en particular vale que n01 check, ese coeficiente de ruido, distribuye normal complejo de media 0 y varianza n0, y esto es exclusivamente como consecuencia de dos cosas. Uno, todo lo que sabemos acerca del espacio de señales, y en particular que las componentes de un vector de ruido en el espacio de señales tienen distribución normal compleja con media 0 y varianza n0, y dos, que todas esas componentes son circularmente simétricas, es decir, da lo mismo cómo yo corto esa campana gaussiana bidimensional, en todas las direcciones voy a estar observando exactamente la misma varianza n0 y la misma media 0. Ahora, eso sugiere que este vector de ruido tiene varianza n0 en esa dirección. Pero aquí surge nuevamente el hecho que estamos viendo exclusivamente el plano complejo, que las señales tienen energía situada exclusivamente en el plano real, que estamos viendo acá el plano real, y que estas señales tienen su energía exclusivamente situada en el plano real. Es decir, de este vector complejo
Solo la componente real está dentro de este plano y hay una componente imaginaria que podemos imaginárnosla perpendicular hacia afuera acá de la hoja, de la pizarra del diagrama, que también, sin importar cuán grande se materialice, se realice esa componente perpendicular, esa componente imaginaria de este ruido, no va a ser capaz de transgredir esta frontera de decisión, que podemos imaginárnosla como un plano, ¿no es cierto?, que entra acá a la figura. Entonces, si anotamos eso, sin embargo, solo la componente real de N01 check puede generar error. Y la consecuencia de ello es que la parte real de N01 check tiene dispersión, tiene distribución de probabilidad normal, real, con media 0 y varianza N0 medios. Y entonces, volviendo a nuestro diagrama, lo que tenemos es acá una componente de ruido que es igual a N01 check y 0, donde solamente donde esta acá tiene distribución normal compleja de media 0 y varianza N0, pero por el argumento que di, en esta dirección hay una campana gaussiana, que voy a tratar de dibujar acá, así, así. Hay una campana gaussiana que tiene distribución normal de media 0 y varianza N0 medios, que es la campana gaussiana de esta componente que puede generar un error. Y esta desde luego aquí sigue hacia infinito. Entonces, con estas consideraciones, la probabilidad de declarar error es la probabilidad de esta área acá. Entonces, la probabilidad de error es la probabilidad del área celeste que voy a achurar ahora. Ahí está, estoy achurando. Y esto es lo que usualmente hemos declarado la probabilidad de declarar 1 dado 0. Formalmente, esta probabilidad es la probabilidad de que la parte real de la componente N01 check del vector de ruido sea menor que la distancia que hay 0 menos la distancia que hay desde acá. Sea menor que si esto es 0,
esta distancia hay que calcularla y sea menor que esa distancia. Y esa distancia, si la calculamos, tenemos aquí, por ejemplo, en rosado, acá hasta acá, esa distancia por trigonometría simple es raíz de 2 bit medio. Aquí hay un raíz de bit, aquí hay otro raíz de bit, 2 raíz de al cuadrado cada uno, entonces da 12 bit, esta hipotenusa es 12 bit, entonces la raíz de 12 bit dividido por 2 da esta distancia, es la raíz de 2 bit medios es igual a raíz de bit medios. Entonces tenemos que esto debe ser menor que menos raíz de bit medios, dado que se transmitió un 0. Ahora, esa probabilidad sabemos calcularla, es un ERF complemento, comienza como 1 medio más 1 medio ERF de el valor de la media, 0, con respecto, ¿no es cierto?, a este punto de acá, menos el valor del umbral, raíz de bit medios, dividido por raíz de 2 veces raíz de la varianza, que es n0 medios, y esto es igual a 1 medio ERF complemento de la raíz de bit dividido por 2 n0, que es exactamente el mismo resultado que mostramos al comienzo y que habíamos calculado bastante tiempo atrás. Ahora, si es que miramos esto con cuidado, todo esto acá, la posición de los vectores, las direcciones 0, 1, las varianzas de los distintos componentes de ruido, por lo tanto, la varianza de esta normal con respecto a este punto de acá. Todo esto es materia sobre la cual construye el cálculo de la probabilidad de error. Es materia que aprendimos con el análisis del espacio de señales. Por lo tanto, realmente, el cálculo de probabilidad de error de FSK en el espacio de señales son estas 3 líneas y nada más. Todo lo demás son elementos que hemos construido en el espacio de señales. Acá voy a corregir algo que no altera el resultado, pero esto es ERF de el valor del umbral menos la media, y el valor del umbral es menos raíz de bit y la media es 0. Los puse invertidos, pero no cambia el resultado, pero así al menos estamos formalmente correctos. Bien, entonces con eso tenemos justamente este resultado que buscábamos, que es una forma de calcular probabilidades de error que sea sustantivamente más simple por un lado, pero por el otro, que nos da una intuición de por qué la probabilidad de error es lo que es. Y aquí vemos que este factor 2 realmente es un factor 2 que viene de este factor 2, y este a su vez tiene que ver con la distancia relativa con la que se encuentran las señales a la frontera de decisión
en comparación con la varianza del ruido. Entonces aquí geométricamente tenemos una intuición muy clara, ¿no es cierto?, de por qué aparece este resultado tal como aparece. Y tal vez eso lo podemos destacar todavía acá con rosado. En el resultado acá, este EBIT medios realmente tiene que ver con este EBIT medio de ahí. Y esa es la intuición que estábamos buscando. Vayamos a comparar esto ahora con la probabilidad de error de BPSK, de PSK binario, y veamos cómo en el caso de PSK binario aparece esta relación de distancia entre los puntos de señal en el resultado de la probabilidad de error.